El ciclo del carbono es el ciclo biogeoquímico por el que el carbono se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geosfera, hidrosfera y la atmósfera de la Tierra, junto con el ciclo del nitrógeno y el ciclo del agua. El ciclo del carbono comprende una secuencia de eventos que es la clave para hacer a la Tierra capaz de sostener vida. Describe el movimiento de carbono al ser reciclado y reusado para la biosfera, incluidos los sumideros de carbono. El carbono también se puede pasar entre los seres vivos cuando un organismo se come a otro, conocido como el ciclo del carbono. Este proceso de reciclaje se compone de una serie de pasos que hacen circular el carbono a través de la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la geosfera. El ciclo del carbono está compuesto por cuatro procesos principales: combustión, fotosíntesis, respiración y descomposición. El ciclo del carbono es esencial para la existencia de todos los seres vivos. Buenas, a mí me tocó el tema de hidrógeno. Pues para empezar, el hidrógeno es un ciclo biogeoquímico que describe las sucesiones de las modificaciones que sufren las distintas formas de hidrógeno. Por ejemplo, dihidrógeno, nitrato, nitrito, amoníaco, hidrógeno orgánico, proteínas. En el entorno del acuario, los excrementos de los peces y la comida no ingerida son los principales fuentes de amoníaco, que resultan extremadamente tóxicos en acuariofilia. El ciclo del hidrógeno representa las transformaciones a las que se someterá dicho amoníaco hasta finalmente transformarse en nitratos sus- sustancialmente menos tóxicos. Desde el momento en que desde el momento en que se instaura el ciclo del hidrógeno, se dice que el acuario está equilibrado. Esto significa que ya no hay amoníaco o nitratos presentes. Esto este equilibrio depende de la presencia de bacterias en el acuario. En ningún caso se deberá cambiar la totalidad del agua del acuario de una sola vez, pues porque se corregirá el riesgo de desequilibrarlo por completo nuevamente. El ciclo del hidrógeno es aquel proceso en el que el hidrógeno se desplaza por medio del agua alrededor de la Tierra, siendo así parte esencial de la composición química y atómica de este elemento. La hidrosfera obtiene hidrógeno solo del agua, elemento formado exclusivamente por la composición del oxígeno e hidrógeno. Durante la síntesis fotográfica, el hidrógeno se produce por la disociación del agua que forma glucosa desde después de peinar con dióxido de carbono. Hola, mi nombre es Víctor Aurelio Muñoz Guzmán y explicaré el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un ciclo biogeoquímico mediante el cual el nitrógeno se convierte en múltiples formas químicas a medida que circula entre la biosfera, los ecosistemas terrestres y marinos. Este lo hace a través de etapas, explicaré cada una. La fijación, transformación del nitrógeno atmosférico. Los relámpagos influyen en este proceso. Después, la amonificación, la liberación del nitrógeno acumulado en exceso en forma de amonio. Nitrificación, las bacterias toman el amonio disponible en el sustrato para producir oxidación y a su vez nitritos que se convierten en nitratos. Desnitrificación, los nitratos se convierten en nitrógeno atmosférico. Este influye directamente en la saturación del suelo, la temperatura y las bacterias. Finalmente, asimilación. Ciertas plantas absorben el nitrógeno mediante nitratos en las raíces. El nitrato se reduce en nitrito, este a amonio y forma moléculas de aminoácidos. Estos, los seres vivos, lo transforman como alimento y cabe rescatar que los aminoácidos son esenciales para la vida de todos los seres vivos. Asimismo, mencionar que el nitrógeno tiene un porcentaje del 78% en la atmósfera. Muchas gracias.
Ahora explicaremos el ciclo biogeoquímico del oxígeno. En cierta parte necesitamos el oxígeno para todo como seres vivos, para formar el agua, para poder respirar. Es uno de los importantes, así como los ya mencionados y los que mencionaron mis compañeros. El ciclo inicia cuando los seres vivos respiramos el oxígeno o inhalamos el dióxido de carbono, porque el oxígeno como tal no se puede inhalar. Después nosotros expulsamos ese dióxido de carbono y ese dióxido lo toman las plantas. Para seguir con ese ciclo, las plantas realizan la fotosíntesis y por medio de esta liberan el oxígeno al medio ambiente y así se vuelve a reiniciar el ciclo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yulitza Osorio Pacheco. El día de hoy expondré acerca del azufre dentro de los ciclos biogeoquímicos. El ciclo biogeoquímico del azufre consiste en el paso de este elemento a través de sus diversas formas dentro de la naturaleza. Este es un elemento esencial para todos los seres vivos del planeta y para realizar sus funciones. Está presente en las proteínas, en los aminoácidos, especialmente en los de grupo R y en algunas vitaminas. El ciclo del azufre inicia cuando este es liberado a la atmósfera como dióxido de azufre o SO2, sea por actividad volcánica, descomposición de materia orgánica o actividad humana. Al combinarse con el vapor de agua genera la lluvia ácida, la cual llega al suelo, en donde las raíces de las plantas lo absorben y lo incorporan a sus estructuras. Posteriormente pasa a los seres vivos a través de las cadenas alimenticias. Cuando estos organismos mueren, las bacterias y los hongos del suelo transforman estos compuestos nuevamente en sustancias de azufre. Una parte se incorpora a la atmósfera y la otra parte se incorpora al suelo. Cuando ésta se incorpora al suelo, las raíces de las plantas la absorben para así volver a iniciar nuevamente el ciclo.